Well, I'm going to just share a few words. Last night I was watching television. I watched my little news things late in the evening, and this horrible scene came on the television. There was a Syrian boy, and a bomb had exploded, and this boy and his parents and family were in the house, and it caved in on them. They lived, they pulled him out, but they brought this little 5-year-old boy and put him on a seat or a sofa-like and left him there, and he sat perfectly still. I think he was in shock. And they didn't die. They weren't like broken bones or anything, but he was burned. And it was awful. It was frightful. And the commentators said that this picture may be the most important picture of all these years of war in the Middle East to make the point. Look at what we've done to a little 5-year-old boy who will wear the marks of the war on his face for the rest of his life. And the photo was just completely disarming. We have scriptures tonight that are incredible, and we have to appreciate that we use stories to communicate. Stories are like a vehicle that transports people and things. You're here and you want to go far away over here, carry all this stuff, so you get in a vehicle that transports it. And stories or pictures can transport transport the truth or the meaning of life in a way sometimes that no words can. If I could, one day I hope to have screens up here where that picture could be shown, because I wouldn't have to say too much afterward. Everybody would get it. Ezekiel tells a vision, right? And he says that he sees this field and it's filled with dead bones. Just bones, no flesh on it. And God says to him, can I not bring life out of this? And then he does. And we've got the famous old song, the knee bone's connected to the thigh bone's connected to the hip bone. The whole point of the song is that, and this story is that from nothing, from death, from bones, not even flesh, God can put those sinews back together and cover them with flesh and put a heart in it that's beating and breathe life into this and bring death back to life. And that's right at the center of what we believe as Catholic people. And that story is trying to transmit to us through something that didn't happen and actually probably couldn't happen, literally. But the story makes the point. That's what God wants to do in all of us. Everybody here is dead in some ways by sin. Sin deadens us. Not completely, not irrevocably, but it takes our life, our spirit, and it allows things like a 5-year-old boy to be burned sitting in that chair because the hatred of war. And so we hear a word of God that says, but it doesn't have to be that way. Because we believe in a God that can give something to us in our heart and our lives that can completely transform us and change us. And then in that context, we hear the gospel. And Jesus sums it up really in one single word. All we have to do to experience the kingdom of God and to experience God's life in us, and it is simply the word love. He says the two great commandments, love God with all your heart, mind, soul, and strength, and to love your neighbor as yourself, which is actually 3 commandments. But it is to love God, self, and others. And that sums it all up. St. Augustine said it very simply. He said, love, and then do whatever you want to do. Because if you do it really out of love, it will bring life to you and bring life to others. My hope this week was, and I'm very glad this end of the church is here, everyone, but because I really believe that until we really appreciate one another, different cultures, different ways of seeing things and feeling things, different parts of life. Italians formed the parish, but here we are 92 years later, and there's a big mixture. And this is the parish. St. Bernard's isn't what it was 92 years ago. It's what it is right now. And what it is right now is not what it'll be 92 years from now, I assure you. Who knows what it'll be? But the question will be, do we have the heart to love one another in a way that the vibrant life of this parish will continue to grow deep within us, be shared among us, so that we can be assured that we won't celebrate 200 years from now, but somebody else will. And just as the Italians were generous in building this parish and giving it to us, are we going to continue to do whatever it takes
Money, time, energy, but most of all, love and relationships with one another to make sure that 100 years from now, this parish is as vibrant as ever, if not even more so. No voy a repetir lo mismo cosa exactamente, pero yo quiero empezar con yo encontré dos oraciones esta tarde en el internet, uno por los enfermos físicamente y el otro por los enfermos interiormente. Entonces quiero leer este primero de los físicamente. ¿Y por qué? Porque yo encontré solo esta semana, hay algunas situaciones. Una mujer que no sé si ya está viviendo, pero en USC Hospital, muriendo de cáncer, tenía un estómago con náusea y muchos problemas. En una noche fui al hospital el día siguiente y dice, el cáncer está en todo su cuerpo. Tenía días. Y yo fui a encontrarla y rezar con ella, compartir los sacramentos, y qué bonito esta mujer y qué grande es su fe. Cada domingo, sentado en esta banca atrás, es un hermano con un hermano y hermana, usualmente tiene 23 años, su nombre es Ivan, y él tiene cáncer. Yo creo cerebral, y él está, lleno de fe, y yo digo, porque cada día yo rezo por él, y él responde con mucha confianza, mucha convicción de fe, tan bonito. Una mujer aquí, 32 años este año pasado, después 4 años luchando con cáncer, murió. Entonces yo creo que físicamente hay muchos que sufren, y muchos que tienen situaciones físicas que está muy fuerte, de diabetes o otras cosas, que continúa a luchar con su salud y a hacer su vida muy difícil. Entonces quiero rezar por ellos. Y algunos posiblemente están sentados aquí entre nosotros, pero en esta parroquia, en este mundo, existen esas personas. Y quiero pedir si puede extender la mano en el aire y queremos rezar en esta misa de sanación por ellos. Está con el título, Yo en la cama, tú en la cruz. Jesús, Jesús, yo en la cama y tú en la cruz. Yo en la cama acostado, tú en la cruz clavado. Yo la cabeza en blanda almohada, tú la tuya de espinas coronada. Yo quejándome, tú animándome. Yo sin pensar que mis dolores unidos a los tuyos tienen un valor infinito. Tú anhelando sufrir más para pagar nuestros pecados. Jesús, Jesús, yo en la cama y tú en la cruz. Jesús, creo en ti. Jesús, espero en ti. Jesús, voy a ti. Yo creo que la palabra esta noche invítanos a apreciar algo. No sé si todos los latinos o solo en México creen en la Llorona, ¿sí? Pero estuve leyendo una historia, yo terminé esta semana pasada, y es una historia, es fuerte, y voy a compartir esta información más tarde porque quiero mucha gente a leer, especialmente gente que separaban de sus padres cuando ellos vinieron aquí y tenían mucho dolor y problemas en su juventud porque los padres salieron, y buenas razones para ayudar a la familia en México o otro lugar, pero en la separación los niños sufrieron mucho y posiblemente tienen problemas hasta este momento en su vida adulto porque tenía este gran dolor en su vida, especialmente si ellos tenían pobreza extrema. En esta historia, pasó, y uno de los niños dijo que su abuelita, la abuelita mala, porque tenía una abuelita buena, por una abuelita que estaba siempre pegándolos y gritando y diciendo cosas feas, diciendo siempre a los 3 niños, huérfanos, huérfanos. Entonces ellos tenían miedo y mucho problema con ella, pero ella dijo siempre, no puede quedar muy fuera de la casa porque la Llorona está buscando por los niños, le gustan niños. Entonces 3 niños tenían mucho miedo de la Llorona. ¿Por qué una persona va a decir eso? Bueno, no sé, pero yo imagino eso.
Si yo soy abuelita y tengo que cuidarlos y tengo bastantes problemas y no puedo controlar todo, yo digo, esta cosa feo de maldad, a controlarlos, que ellos no van a ir muy fuera de la casa. Pero sin pensar qué efecto tienen en ellos. Historias tienen poder. Yo hablé sobre un niño de 5 años que estaba quemado en Siria, un efecto de la guerra. Estaba en televisión anoche, qué feo. Esta foto nunca van a salir de mi mente, nunca. Ellos dicen, una foto pueden decir 1000 palabras. Claro. Y puede hacer una impresión para siempre. Porque historias y fotos y momentos pueden transmitir verdad. En la Biblia, muchas cosas nunca pasaban que está escrito, porque son historias precisamente por esa razón. Esta gente primitivo entendieron bien el poder e impacto de una historia. Entonces, Ezequiel en la primera lectura está dando una historia, una visión, él dice, en que era una tierra de muchos huesos, sin carne, y ellos estaban huesos. Pero Dios dijo, yo puedo poner en ellos mi vida y reanimarlos. Entonces Él dijo, mira, yo hablo y los huesos empezaban a tener músculos y conectaban con ligamentos, esos. Y puso la sangre y puso un corazón y Él sopló dando la vida dentro de ellos y ellos empezaban a vivir. ¿Este pasó? No. ¿Este es posible? No. Por favor. En contra de todas las reglas de naturaleza. Pero el punto de la historia es absolutamente la verdad. En huesos, en la muerte, Dios puede dar vida, puede hacer vida. No, estoy buscando una iglesia llena de muerte y también mí, ¿ok? Todos tenemos pecados, todos nosotros tenemos cosas adentro que no está muy bueno. Grave, creo que no, pero cosas que prevéntanos a amar uno al otro. El Evangelio, Jesús dice en una palabra, la salvación de todo es amor. Y, un punto aparte, Dios es amor. Cuando vivimos en amor, vivimos en Dios y Dios en nosotros. Y Jesús dice, amando a Dios, amando uno al otro y amando a nosotros mismos, es más importante de todos los profetas y toda la ley. Pero ¿qué preventa nos amar uno al otro? Miedo, sentimientos, pero pecado. Entonces Dios dice, como Ezequiel, yo puedo poner en cada de nosotros su espíritu que puede reanimarnos y de la muerte de pecado que existe en todos nosotros pueden darnos nueva vida y Dios puede estar en nosotros. Yo tengo una oración que yo voy a terminar la noche con eso, es una oración por sanación interior. Es muy bonito. Yo sentado en la confesional, cada vez que yo entro a este confesional, yo voy a oír uno o todos que está hablando sobre la confusión y problemas interior en que ellos sufren. Afuera puede tener la sonrisa más grande. Toda la parroquia dice, siempre está alegre. Pero yo sé, porque estoy sentado en este cuartito. Y yo oigo los problemas interiores que sobre la gente sufren. Entonces, de noche es una noche de sanación. Y en esta noche, antes que vamos a celebrar la festividad de San Bernardo, yo creo que posiblemente el intercesor por nosotros pueden ayudarnos a celebrar y abrir al poder de Dios a dar vida de huesos o los en pecado o los que están separados o tienen miedo a amar, que Él puede dar una sanación. Y yo voy a nombrar muchas cosas que existen en nosotros. Yo digo en
general pecado, pero yo creo emociones no son pecados. Miedo es miedo. Yo creo odio, a sentir odio no es pecado, pero a vivir en odio es pecado. Entonces esta mujer insúltame fuertísimamente y yo quiero matarla. Tengo odio. ¿Es pecado? No, es una reacción. Pero si yo decido a vivir en odio por días y meses, es de pecado. Porque esa es una decisión. Emociones y pensamientos entran, salen, no podemos controlarlos. Es una reacción inmediatamente. Pero es cuando vamos a decidir a vivirlo y continuar, y vamos a decidir acciones que van a seguir de estos pensamientos y sentimientos. Estas son las cosas que pueden controlarnos y destruirnos. Entonces, esta noche de sanación vamos a tener una oportunidad a rezar y pedirle al Espíritu Santo a venir sobre nosotros, en cada uno de nosotros, y dar las sanaciones que todos nosotros posiblemente necesitamos esta noche. De pie, por favor.